Hola, amadas amigas y hermanas que se encuentran ahí en el calor de su hogar junto a su familia. Es un gusto para mí estar allí con ustedes. Aún a la distancia nos une el mismo sentir, el buscar al Señor, apartarnos un momento como sus hijas y querer compartir con Él, querer aprender de su palabra. Y pues este día quiero hacer este video para compartir con ustedes un mensaje lindo y que podamos en medio de nuestros muchos quehaceres tomarnos un momento a solas con el Señor para seguirnos alimentando de Él. Así que quiero invitarlas a que busquen su Biblia si no la tienen por allí cerca y les voy a dar un momento para que vayan por ella y podamos estudiar una historia muy hermosa que creo que es pertinente para usted y para mí como hijas de Dios. Y por acá yo tengo la mía y las voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 10, versículos del 38 al 42. Repito, Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y voy a leer con ustedes. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estoy segura que como hijas de Dios hemos escuchado esta historia en varias ocasiones. Quizás la hemos leído nosotras mismas. Y muchas veces solemos ver a María como la buena de la historia y dejamos a Marta como en un papel malo, ¿verdad? Como que ella no se daba cuenta de que la buena parte la tenía María. Pero quiero que esta ocasión estudiemos la historia con unos nuevos lentes y analicemos por qué de la actitud de Marta. Y nos vamos a dar cuenta que como mujeres, como hijas de Dios, con ese diseño complejamente maravillosas que Dios nos ha hecho, con emociones, con sentimientos, con fortalezas y debilidades, nos podremos identificar con Marta en algunas ocasiones. Así que vamos a analizar la historia poco a poco. Y vamos a empezar en el versículo 38, que dice que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, justo donde vivían Marta, Lázaro y María, que eran hermanos. Según la palabra, se cree que ellos eran amigos de Jesús. No sabemos cómo Jesús iba de camino, no sabemos de dónde venía, hacia dónde iba, pero sí hay algo importante que tenemos que entender, y es que Jesús no solía andar solo por el camino. Usualmente sus discípulos, los 12, algunas mujeres le acompañaban y a veces hasta los 70. Es decir, que si hacemos cuentas entre los 12, tal vez algunos de los 70 y las mujeres, iban aproximadamente 80, 90 personas. Es una posibilidad que no sabemos. El texto bíblico no lo dice específicamente, pero si muchas personas iban con Jesús, creo que era normal que Marta se preocupara porque ella quería atender a Jesús y eran muchos quizás los invitados. Así que las preocupaciones de Marta quizás tenían razones normales, como nos pasaría a cualquiera de nosotras si de pronto recibimos una visita inesperada y son muchos los invitados. Sigamos leyendo. El versículo 39 nos habla de la hermana de Marta, que era María, que se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Luego el versículo 40 dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba. Y yo no sé si a ustedes les ocurre, pero yo creo que muchas veces como mujeres nos preocupamos. Y esta específicamente es una etapa en la cual todo el mundo puede sentir ciertas preocupaciones. Y
¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con esas preocupaciones? Las preocupaciones pueden ser válidas. En medio de esta circunstancia difícil del virus que estamos enfrentando, podemos tener la preocupación de tal vez no tener el sustento suficiente para nuestra familia. Podemos tener la preocupación de que la economía no está tan bien como quisiéramos. La preocupación de convivir tal vez con sus padres, sus hijos, su esposo, que no están acostumbrados a convivir tanto tiempo. Pueden ser diversas las preocupaciones. La preocupación de enfermarnos, y es una enfermedad difícil. La preocupación de que tal vez tenemos familiares lejos, amigos, personas que amamos mucho, que están a la distancia, también pasando momentos muy difíciles y no podemos estar cerca para ayudarles. La preocupación es real. No era un pecado de Marta estar preocupada. Porque, ojo con esto, la preocupación puede ser resultado de un sentir genuino y bueno, que es querer cuidar a los que amamos. Tal vez Marta por eso estaba preocupada. Y me llama la atención porque a veces juzgamos muy a la ligera a Marta. La juzgamos como si no tenía razones para preocuparse, pero cuando entendemos el contexto que antes les mencioné, nos damos cuenta que sí habían razones. ¿Qué tal si Marta no tenía los granos, la harina, la levadura suficiente para atender muy bien al maestro? Porque no era cualquiera el invitado, era alguien muy importante y quizás su anhelo era atenderlo de la mejor manera y tal vez no tenía los recursos necesarios para hacerlo. Marta estaba preocupada y Jesús lo sabía. Por eso, en el versículo 41, Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Me llama la atención ese Marta, Marta. ¿Cómo lo habrá sentido Marta? ¿Con qué tono lo habrá dicho Jesús? No lo sabemos, pero me imagino que no fue con un tono de juicio, sino con un tono de llamar la atención a Marta y decirle: oye Marta, tranquila, date cuenta que estás afanada y turbada con muchas cosas. Lo que me llama la atención es que la palabra dice que estaba afanada y turbada por muchas cosas, pero no dice que estaba haciendo muchas cosas, solamente que estaba preocupada por muchas cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, como mujeres sabemos que pensamos en muchas cosas al mismo tiempo. Dios nos creó con esa capacidad linda, pero agobiante a veces. Y Marta estaba pensando quizás en muchas cosas, en los alimentos, en el agua para lavar los pies de Jesús y todos los que le acompañaban. Estaba pensando en los detalles que como mujeres solemos pensar, ¿verdad? Pero Jesús le dice: Marta, Marta, así como diciendo: tranquila. Y las palabras en griego creo que son importantes. Hay dos términos que Jesús usa cuando le llama la atención a Marta y le dice afanada y turbada. La palabra afanada en griego es merimnás y significa estar preocupada por algo, ¿verdad? O estar afanada. Y la otra palabra que Jesús usó es soribás, que significa perturbar, alarmar, alborotar. Y eso significa que Marta no solo estaba preocupada por dentro, estaba creando quizás un alboroto a causa de su preocupación. ¿Cómo está nuestra actitud cuando nos preocupamos? ¿Solemos alejarnos de los demás? ¿Solemos tal vez enojarnos, exaltarnos? ¿Cuál es tu actitud, amada hermana, cuando estás preocupada? Porque sabes, preocuparse se vale. Dios nos hizo con esos sentimientos. Lo que no se vale es pecar cuando estamos preocupadas. Es herir a los que amamos por nuestra propia preocupación. No se vale enojarnos con todos en la casa porque queremos cuidarlos y de pronto no se dejan. No, se vale preocuparse como Marta se preocupó. Pero me gusta esta palabra soribás, turbarse, alarmarse, porque nos indica la intensidad de la preocupación de Marta. Quizás fue exagerada para Jesús.
Quizás Jesús sí entendió su preocupación y quizás él agradecía tal vez ese deseo de atenderlo, pero se estaba saliendo de lo normal la actitud de Marta. Y por eso él intenta calmarla diciéndole, Marta, Marta. Y es que, ¿quién era el invitado que estaba en casa de Marta y María? ¿Que no acaso era Jesús, el Hijo de Dios, aquel que ya había hecho muchos milagros, aquel que ya había multiplicado el pan y los peces? Tal vez lo más importante ni siquiera era la comida, porque Jesús, si no había lo suficiente, podía multiplicarla. Pero a veces nos fijamos más en los detalles externos, que aún con buenas intenciones no son lo más importante. Y por eso en medio de estas preocupaciones que usted y yo podemos sentir por la situación que vivimos, quiero invitarle, quiero decirle, póngale su nombre en vez de Marta, Marta. En mi caso sería Hazel, Hazel. Y puedes casi escuchar a Jesús susurrándome, Hazel, Hazel, tranquila. No te perturbes, no te afanes. Recuerda quién está en tu casa. Es nada menos que el Hijo de Dios. Y por eso María eligió la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Porque su seguridad, aquel que quitaba su preocupación, aquel que le daba descanso, estaba allí mismo. Aquel que podía cambiar las circunstancias en cualquier momento, estaba allí mismo. Y en este momento quiero que terminemos este tiempo meditando en quién es el que está allí con usted, el que está aquí conmigo. Es Jesús, nada menos que Él. El poderoso, el que tiene el poder de cambiar las circunstancias en cualquier momento, de multiplicar el pan y los peces. Y ese Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y está allí con usted y conmigo. Y eso es lo más importante. Jesús está allí mismo en su casa, con su familia. Él conoce su situación económica. Él conoce cuántas provisiones hay allí en su alacena. Él conoce quizás lo que le falta. Él conoce que usted no quisiera que ninguno de los que ama perezcan. Él lo sabe. Y por eso tenemos que ir a Él como lo hizo María. Preocuparse como Marta está bien, pero no crear un alboroto. Imagínese cómo Marta al invitado le pide que regañe a su hermana. No está bien que hagamos un alboroto a causa de nuestras preocupaciones. No está bien. Así que en este momento yo le invito a que cierre sus ojos allí en casa y por un momento medite en que Jesús está allí mismo. Las preocupaciones son reales. La enfermedad es real. Las dificultades son reales. Pero más real que todo eso, que todas las circunstancias, es nuestro Dios, aquel que está con nosotros, aquí mismo donde estamos. Recuerde quién es Él. Oremos. Amado Padre, gracias Señor por la historia de Marta y María. Gracias Señor porque tú nos dejaste esta palabra preciosa para que nosotras Señor nos identifiquemos, conozcamos Señor que no somos las únicas en preocuparnos, que Marta también estaba preocupada, que tenía razones para preocuparse como nosotras en esta circunstancia tan difícil que está ocurriendo Señor. Padre, muchas mujeres en todo el mundo son madres, hijas, hermanas, esposas. Y Señor, quizás sus corazones están preocupados pensando en cómo van a alimentar a su familia, pensando en cómo van a cuidar a aquellos que tienen que salir de casa y exponerse. Pero Padre, aunque las preocupaciones son reales, más real que eso eres tú. Tú estás con nosotras. Tú, Señor, eres nuestra fuerza. Por favor, ayúdanos
a que nuestra preocupación no nos lleve a pecar, no nos lleve a herir, no nos lleve a enojarnos y pecar contra ti, contra nuestra familia, Señor. Padre, que no hagamos un alboroto por nuestra preocupación, sino que como María, vayamos delante de ti, a tus pies, y allí encontremos descanso ante todas esas preocupaciones que quizás nos atacan en este tiempo. Que recordemos que tú eres nuestro refugio, que tu palabra es verdadera, que si tu palabra dice que tú cuidas de las flores del campo, que tú cuidas de los pajaritos, ¿cuánto más no vas a cuidar de nosotros que somos tus hijos, Señor? Ayúdanos a que nuestros pensamientos, a que nuestro corazón encuentre reposo en ti, descanso en ti, Señor. Que te rindamos a ti nuestra preocupación y sepamos que más allá de lo que nosotras podemos hacer, tú puedes hacer mucho más, Señor. Tú puedes obrar milagros. Tú, Señor, puedes enviar ángeles que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Tú, Señor, puedes una vez más alimentarnos y sorprendernos con tu provisión, Señor. Padre, que este tiempo no solo vivamos preocupadas, sino que vivamos acercándonos y descansando en ti y en tu poder, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en ti hallamos reposo, hallamos esperanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén.